Queridos alumnos, vamos a tratar ahora el tema relativo al tratamiento de residuos. Lo primero que vamos a hacer es señalar que en materia de tratamiento de residuos tenemos que analizar dos leyes que coexisten generando una más de las asincronías legislativas que existen en materia de derecho ambiental. Ambas leyes son la ley 24051 relativa al régimen de residuos peligrosos y la ley 25612 relativa a la ley de presupuestos mínimos en materia de residuos industriales y actividades de servicios. Recordemos, la ley 24051 era paradigmáticamente una ley que pertenecía al viejo sistema de adhesión, en donde la nación dictaba las leyes ambientales como legislatura local, de capital federal, territorio nacional y para casos de conflictos de interjurisdiccionalidad, y las provincias se adherían. Ya hemos tratado esto y las asincronías legislativas que esto generaba, además de seguir vigente esa ley, en cumplimiento de la manda constitucional se sanciona una ley de presupuestos mínimos relativa a la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. Con lo cual vamos a dar unitario tratamiento a la temática relativa al régimen de residuos, pero haciendo mención a ambas leyes. ¿Qué es un residuo? En sentido lato vamos a decir que son los desperdicios de la actividad física del hombre, los desechos de la actividad física del hombre, los desechos originados por una actividad industrial o por cualquier tipo de actividad humana, y estos residuos merecen algunas clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, los residuos domiciliarios, la denominada basura urbana, los desechos de la actividad domiciliaria diaria, que son los famosos residuos sólidos urbanos o residuos domiciliarios. Tenemos también, por supuesto, los residuos patogénicos, aquellos residuos sustancialmente derivados de actividades biológicas y de haber tomado contacto con pacientes o productos biológicos. Tenemos también los residuos peligrosos, que son aquellos que en general implican un riesgo de nocividad para el ambiente y que están clasificados como tales en la ley de residuos peligrosos. Y tenemos los residuos industriales y de actividades de servicios que vienen a cubrir la clasificación de residuos peligrosos y aumentar el ámbito de competencia en materia de residuos, porque es una clasificación aún más amplia que la de residuo peligroso. En definitiva, lo que tenemos que señalar es que el concepto de residuo peligroso, de residuo industrial, está vinculado a el peligro de daño irreversible para el ambiente que con ello se pueda generar, y por tanto la peligrosidad, la nocividad del desecho es lo que caracteriza a este tipo de residuos. Hacemos esta aclaración porque ahora vamos a insertarnos en el tratamiento de ambas legislaciones. Una aclaración más, hay una serie de residuos que son excluidos y que son, por supuesto, los residuos en el tratamiento de los residuos peligrosos, son los residuos domiciliarios, los residuos patogénicos. Esos están excluidos del tratamiento particular como residuos peligrosos y en general tienen su propia legislación. Nosotros nos vamos a dedicar en este tercer bloque a analizar la ley de residuos peligrosos y la ley de residuos industriales y de actividades de servicios como modo de dar un tratamiento general a aquello que ustedes han visto en lo que es el análisis de la 24051 y de la 25612. Piensen, nosotros hemos arrancado esta parte relativa a la tutela administrativa del ambiente con los instrumentos conceptuales, técnicos, como fueron la evaluación de impacto ambiental, la auditoría ambiental, la clasificación de las actividades humanas para su regulación administrativa y para, digamos, el resultado de esas actividades humanas, como pueden ser molestas, nocivas, insalubres, peligrosas. Todo esto lo trasladamos
en el segundo bloque al análisis de la ley 25675, la ley madre, la Ley General del Ambiente. Es aún mayor el análisis de legislación que ustedes han hecho, pero nosotros por una cuestión de tiempo y de escasez analizaremos ahora en este tercer apartado otro tema muy importante que es el relativo a los residuos tal como lo hemos dicho. Bueno, siguiendo con ello, podemos decir que hay un sistema de una legislación concurrente. Como señalábamos, la 24051 pertenece a ese viejo sistema de adhesión de leyes dictadas por el Congreso de la Nación de carácter mixto que regulan aspectos de derecho común porque producen reforma a lo que es la legislación del 1113 del Código Civil y 200 del Código Penal, y la 25612 que aparece como una ley de presupuestos mínimos relativa a la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, que son aquellas subsidiarias de la actividad industrial. Veamos, como vemos en la imagen, de qué estamos hablando cuando hablamos de un residuo peligroso. ¿Será considerado residuo peligroso? Nos dice la ley. Todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Es decir, la característica esencial del residuo peligroso está dado por su dañosidad, por la posibilidad de menoscabo del ambiente que se genera con este residuo, es decir, el peligro. En particular existen dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2, que clasifican los distintos tipos de residuos y, como señalábamos, quedan excluidos los residuos domiciliarios, los residuos radioactivos y los residuos derivados de operaciones de buques y naves marinas. Vamos ahora a la clasificación de la ley contigua, digamos, que es la ley de residuos industriales y actividades de servicio. Hemos dicho, estos son los residuos peligrosos. Veamos ahora qué se entiende por residuo industrial o residuo derivado de actividades de servicio. Se entenderá por residuo industrial, nos dice la ley, aquellos elementos, sustancias, ya sea en cualquier estado, sólido, semisólido, líquido o gaseoso, es decir, ya empieza más amplia la legislación, aumenta el ámbito, extiende el ámbito de tutela respecto de la ley de residuos peligrosos y la característica ya no es la peligrosidad, sino el origen. Dice, obtenido como residuo de resultado de un proceso industrial por la realización de una actividad o por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente a esta actividad. Es decir, aquella tutela que daba la ley de residuos peligrosos, ahora la ley de residuos industriales y de actividades de servicios aumenta aún la tutela. Y vamos entonces a si está caracterizado ya no por su peligrosidad íncita como, o no únicamente por su peligrosidad íncita como era en el caso de la ley de residuos peligrosos, vamos a definir, conforme lo hace la ley, a qué referimos con proceso industrial y a qué referimos con actividad de servicio. Será proceso industrial, nos dice la ley, toda actividad, procedimiento, desarrollo, operación, conservación, de reparación, transformación en su forma, esencia o calidad que tiene que ver con la industria. Es decir, todo aquello que haya pasado por un proceso industrial. Y la actividad de servicio, nos dice la propia ley, será toda actividad que sea complementaria de aquella actividad industrial. Fíjense, como vemos en la imagen, nos dice toda actividad que complementa a la industria o que por las características de los residuos que genera sea asimilable a la anterior. Es decir, tiene una generación similar a la anterior porque es una actividad complementaria de la actividad industrial. Con lo cual tenemos definido el objeto de análisis y objeto de regulación en materia de residuos peligrosos. Los residuos, en materia de residuos, perdón, tratamiento de residuos, los residuos peligrosos y los residuos derivados de actividades de servicios y actividades industriales. Con lo cual tenemos un marco normativo bastante complejo, que decíamos nos iba a dar algunos dolores de cabeza porque genera alguna sincronía legislativa. Tenemos la 24051 que no ha perdido vigencia, tenemos la 25612 que empieza a cobrar vigencia, tenemos la 25675, la Ley General del Ambiente, que es la ley madre, y después tenemos en materia internacional, como lo hemos visto en la unidad 4, el Convenio de Basilea. Todo esto hoy coexiste dentro de un mismo sistema. Ya yendo al análisis de la ley, debemos decir que por un lado vamos a tener los sujetos de la ley, que son los generadores, los transportistas,
los almacenadores y las plantas de disposición final. Y por otro lado, como vemos ahora en la imagen, tenemos un tema muy particular que genera la nueva ley 25612, que es lo relativo a la introducción de residuos radioactivos actual o potencialmente peligrosos en el territorio de la nación. Recuerdan ustedes que el artículo 41 nos decía que que queda prohibido la introducción de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Sin embargo, el artículo 6º de la 25612 dice, con excepción, o sea, hace referencia a la misma prohibición y nos dice, con excepción de aquellos residuos que por reglamentación sean incluidos en una lista positiva aprobada por la autoridad de aplicación de la ley, y que los interesados demuestren en forma fehaciente que van a ser utilizados como insumos de otros procesos industriales. ¿A qué se refiere la ley? A la posibilidad de introducir residuos radioactivos, actual o potencialmente peligrosos, en el territorio de la nación, posibilidad que había sido vedada por la Constitución Nacional en el artículo 41, a través de la introducción de estos como insumos de otros procesos industriales, como si la característica de ser insumo le hiciera perder su calidad de residuos. Esto es lo que se debate y la mención que cabe hacer, porque puede ser objeto del análisis de constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma, es que en la propia Convención Constituyente, cuando se discutió la reglamentación del artículo 41, el diputado Natale, el congresista Natale, había planteado esta posibilidad y especialmente no se hizo mención de la posibilidad de inclusión de los residuos como objeto de otros procesos industriales, como insumo de otros procesos industriales. Vamos entonces ya al análisis de los sujetos de la ley. Tenemos como, digamos, principal sujeto, principal responsable al generador de los residuos. El generador será aquella persona, sea física, jurídica, pública o privada, que sea el productor, que genere estos residuos industriales. Y lo importante que tenemos respecto del generador es que es responsable por estos residuos, por el daño que se pueda generar con estos residuos durante toda la vida y existencia de los mismos, aún después del transporte, salvo por algún daño o algún menoscabo, un tratamiento inadecuado en el proceso de disposición final que no le sea achacable. Pero si no, el generador tiene una especie de título de dominio sobre los residuos y por tanto es responsable de la existencia de ese residuo hasta su proceso de eliminación y de disposición final. Debe presentar una declaración jurada y por supuesto para generar residuos necesita tener una industria habilitada conforme a las características de la ley, a los cuales previamente se le va a haber hecho una evaluación de impacto ambiental o una auditoría ambiental y por tanto va a tener, conforme a las características de la ley provincial que ejerza la autoridad de aplicación en competencia ambiental, una licencia ambiental en donde diga cuáles son los extremos de su generación. Otros, en la cadena de sujetos de la ley, en la cadena de responsabilidades, tenemos a los transportistas. Los transportistas son aquellas también, pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encarguen de transportar estos residuos, los reciben y los llevan a las plantas de almacenamiento o de disposición final de estos residuos. Por supuesto, van a tener una serie de responsabilidades como asegurar, digamos, la recomposición de los posibles daños que puedan generar en el transporte, dar caución, es decir, es toda una actividad industrial y toda una actividad empresaria con sus responsabilidades emergentes, por supuesto. ¿Qué documentos llevarán como guía, como elemento para certificar lo que están transportando? El manifiesto, en donde la naturaleza, cantidad y calidad de estos residuos vaya a ser explicitada. Finalmente tenemos las plantas de tratamiento y las plantas de disposición final de estos residuos, que son las plantas de tratamiento, aquellas en donde se alteran las características físicas, químicas o biológicas de los residuos y por supuesto se les quita nocividad. Y las plantas de disposición final, aquellas en donde se almacenan finalmente para su disposición que ya queden en ese lugar. Finalmente, y también tenemos
que se pueden autorizar transitoriamente plantas de almacenamiento transitorio que ya no sean plantas de disposición final. Es decir, pueden existir plantas que vayan a estar los residuos almacenados, pero con el objeto de un posterior tratamiento. Con lo cual, como vemos en la imagen, tenemos un régimen bastante complejo, donde tenemos en materia de responsabilidad administrativa la ley 25675 que da el marco, y después la 24051 y la 25612, que son dos leyes que consisten en materia de tratamiento de residuos. Como reflexiones finales nos queda que en el sistema actual coexisten dos regímenes y uno no reemplaza totalmente al otro. La implementación completa de la nueva norma va a requerir su tiempo y por supuesto voluntad de aplicación. La nueva norma puede tener algunos vicios de inconstitucionalidad en lo que es la introducción de residuos en el territorio de la nación. Nos va a plantear seguramente esta coexistencia, esta sincronía y esta vigencia de dos normas que regulan exactamente el mismo hecho, cierta inseguridad jurídica, pero la interpretación de las leyes de presupuestos mínimos en consonancia con la 24051 deberán siempre tratar de ser adecuadas a una política sustentable del ambiente y tender a consolidarse finalmente en esta idea de adecuación legislativa la nueva ley, la nueva normativa y tender a dejar la vieja normativa en la medida en que se vayan consolidando los aspectos técnicos y legales para la aplicación de la 25612. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, seguimos ahora ya en el último bloque. Hacemos un breve repasito para que nos quede bien en claro el complejo sistema administrativo, lo que hemos ido viendo. Volvemos. Primero, los instrumentos de gestión ambiental, claramente explicitados en dos instrumentos básicos desde el punto de vista técnico: la evaluación de impacto ambiental y la auditoría ambiental, que serán objeto de análisis desde el punto de vista legal en el caso particular de la provincia de Córdoba ahora. Posteriormente vimos la ley 25675 con muchísima velocidad, pero dentro de lo que fue el análisis de ella vimos la necesidad de someter a evaluación de impacto ambiental a aquellos proyectos que puedan generar daño ambiental, por un lado, y algunos de sus instrumentos más importantes como eran el ordenamiento territorial, la información ambiental y la educación ambiental. Posteriormente vimos el sistema de tutela en materia de generación de residuos peligrosos, que no ofrecía menos complejidad porque teníamos la coexistencia de dos leyes. Y ahora vamos a analizar el tratamiento particular de la evaluación de impacto ambiental como procedimiento jurídico-administrativo destinado ya a obtener la licencia ambiental en el caso particular de la provincia de Córdoba, que está regulado por la ley 7343, los artículos 49 al 52, que nos dicen que aquellas personas que sean susceptibles de generar un daño grave al ambiente deben realizar evaluación de impacto ambiental de los proyectos en que este daño se pueda generar, por un lado, y por otro lado, ya el artículo 2131, que regula cuáles son los sujetos obligados a realizar esta evaluación de impacto ambiental. Vamos primero con las definiciones. La ley, en una no muy correcta técnica legislativa, entiendan ustedes que nosotros tenemos una serie de problemáticas en materia ambiental, no solo en el marco provincial, sino en el ámbito nacional, pues la materia ambiental, el derecho ambiental es un derecho novedoso, es novel. Y como todo derecho que no lleva siglos de evolución
caso del derecho civil desde la compilación justiniana hasta la actualidad, caso del derecho constitucional desde las leyes de Solón hasta la actualidad, siglos y siglos de evolución legislativa. Esto es novedoso. En el año 72, hace 40 años, 48 años, 46 años, se sancionó la primera declaración general sobre principios ambientales y recién en el año 2000, 2002 empezaron a aparecer las leyes de presupuestos mínimos, de la cual todavía hay escasa elaboración doctrinaria. Entonces, de aquí es que tenemos que tener, conforme el principio de progresividad y cierta paciencia ciudadana, voluntad en pensar que esto va a ser un proceso que se va a ir dando y mejorando a través del tiempo. Veamos entonces estas legislaciones perfectibles en el caso del 2131, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que, como vemos en la imagen, el proceso de administración, la evaluación de impacto ambiental es un proceso de administración ambiental destinado a prevenir los efectos de determinadas políticas puedan causar en la salud del hombre y o el ambiente. El proceso de prevención e identificación de impacto ambiental. Y después nos señala, nos incorpora dentro de esa definición, dice la documentación ambiental, se denomina proceso de administración ambiental e incorpora todas las etapas. La documentación ambiental como el aviso de proyecto, el estudio de impacto ambiental, la auditoría ambiental, la información pública, la declaración jurada que debe ser presentada. Es decir, la evaluación de impacto ambiental a los efectos de esta definición normativo-conceptual, como le hemos dado en llamar, forma parte de todo un procedimiento en el que el estudio de impacto ambiental, la auditoría ambiental, el aviso de proyecto están incorporados. A su vez, y como esto se trata también de derecho administrativo provincial, la ley nos da una definición jurídico-administrativa. Y nos dice, como vemos en la imagen, y esto es desde el punto de vista del procedimiento administrativo, en su artículo 2 nos dice que se denominará evaluación de impacto ambiental al procedimiento jurídico-administrativo dictado con la participación de la autoridad competente, que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Ven, para un mismo concepto tenemos dos definiciones, por eso decimos que no es de muy correcta técnica legislativa. Sin embargo, hay que aclarar, la primera definición hace referencia al punto de vista técnico, aquello que nosotros tratamos en la primera parte de la unidad, el aviso de proyecto, el estudio de impacto ambiental, la documentación, el consultor, todo lo que vamos a analizar como procedimiento técnico. Y la segunda definición, la del artículo 2, hace referencia al procedimiento jurídico administrativo y cómo debe ser visto desde el punto de vista del derecho administrativo la evaluación de impacto ambiental. Veamos uno de los instrumentos de la evaluación de impacto ambiental, que es el estudio de impacto ambiental. Como se ve en la imagen, este es aquel procedimiento técnico, estudio técnico de carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es decir, como veníamos diciendo, ya adentro de la evaluación de impacto ambiental, está destinado a predecir, identificar, valorar, corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente. Entonces, veamos los verbos. ¿Cuáles son? Predecir, identificar, valorar, corregir, es decir, realizar una prognosis de los efectos negativos en el ambiente como tarea de predicción, identificar, saber cuáles son los posibles contaminantes, esto lo estamos viendo ahora en una imagen, valorar, es decir, realizar una mensuración adecuada de cuál pueden ser de esos contaminantes identificados o de esas actividades que se predicen, el efecto real que tenga y corregir, por supuesto, destinado después de este análisis, de esta posibilidad de predicción, la posibilidad de corregir contenida ya no solamente en el estudio de impacto ambiental, sino muy probablemente también en el estudio de impacto que conlleven las propias auditorías ambientales como análisis ex post facto. Todo esto forma parte o estará incluido dentro de la propia evaluación de impacto ambiental, como procedimiento mayor, como procedimiento marco. Veamos casi la etapa final o la etapa de revisión de un proyecto industrial, que es la auditoría ambiental. Y nos dice la propia ley, entiéndase por auditoría ambiental al proceso de revisión sistemático, documentado, periódico, objetivo, de una actividad
y o acción determinada que consiste en la obtención de evidencias y la evaluación con el fin de determinar si las actividades, los incidentes, las condiciones, los sistemas de gestión adoptados, es decir, la gestión integral de una actividad industrial o la información sobre estos temas cumplen con los requisitos ambientales y normativas vigentes. ¿Y cuáles serán los requisitos ambientales y cuáles serán las normativas vigentes? Aquellas que se nos autorizaron por medio de la evaluación de impacto ambiental que oportunamente se realizara. Es decir, un sujeto puede realizar una evaluación de impacto ambiental, presenta un aviso de proyecto con su estudio de impacto ambiental, obtiene una licencia y esta actividad de auditoría ambiental que forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un proceso continuo, como lo dijimos en la primera parte de la unidad, esta auditoría ambiental viene a realizar la actividad de revisión sistemática, documentada del cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares. Recuerdan que en la primera parte hablábamos de los estándares a los que han sido sometidos la actividad industrial autorizada por ese proyecto. Es decir, la capacidad de emisión contaminante que se le otorgó dentro de los parámetros establecidos. Veamos cómo empieza esta evaluación de impacto ambiental. Empieza con un proyecto o con un aviso de proyecto, que es una propuesta a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Aquí este será el íter genético del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Puede referirse a políticas de gobierno, que pueden ser generales, especiales, programas provinciales, regionales, o también actividades particulares de realización en el medio natural o en modificado, en el campo, en la urbe, es decir, un proyecto industrial. Y esto, que después pasará por las etapas de estudio, de evaluación, de comité técnico interdisciplinario, que ya pasamos a analizar como procedimiento específico, culmina en una licencia ambiental, como aquel documento de autorización emitido por la ex Agencia Córdoba Ambiente, así estaba mencionado en la ley, ahora Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, como resultado de la evaluación de impacto ambiental o de la auditoría ambiental, del proceso de revisión sistemático que se tenía que realizar para ver si se cumplía con lo autorizado en la evaluación de impacto ambiental y avalado con el pronunciamiento fundado, nos dice la ley, mediante resolución, es decir, que es una resolución administrativa fundada en consideraciones técnicas interdisciplinarias, ya sea del procedimiento de evaluación o del procedimiento de auditoría como proceso de revisión. Están obligados a obtener esta licencia ambiental aquellas personas que en la implementación, ejecución, en su acción industrial, puedan generar daño al ambiente y por tanto deberán obtener la licencia ambiental. El aviso de proyecto comienza con ciertos requisitos de admisión. El aviso de proyecto que se presenta y al que están obligados a presentar los sujetos obligados requiere el fundamento científico en los procedimientos tecnológicos a utilizar, oferta de garantías y de cauciones ante la eventual existencia de daños y sobre todo dos requisitos muy particulares. Uno es la prefactibilidad. En materia de derecho municipal, la prefactibilidad sobre el uso del suelo, es decir, que la industria pueda estar radicada en ese lugar, que se pueda ubicar ese proceso industrial en esa zona o lugar y no que pretendamos ubicar una fábrica de transformadores o de eliminación de bifeninos policlorados al lado de un jardín de infantes, digamos. Tiene que existir una zona industrial y tiene que estar radicado en el lugar que corresponda. Y por otro lado, un tema que hemos analizado ya en la primera parte también, la firma del consultor habilitado, es decir, del técnico que ha podido en el análisis y en el estudio que se presenta en este proyecto realizar la mensuración sobre los aspectos de gestión ambiental comprometidos en el proyecto que se realice. Entonces, este consultor que aparece como habilitado y que es el que tiene la capacidad de firma. Después toda la documentación real y legal del solicitante y por supuesto deberá ir también acompañado de la firma del solicitante. Presentado el aviso de proyecto por el
quien solicita la autorización, sea una persona física o jurídica, y con la firma de su consultor, como vemos en la imagen, la Secretaría de Ambiente deberá determinar respecto de los proyectos y en dos anexos que tienen, si requiere de evaluación de impacto ambiental o no requiere de evaluación de impacto ambiental. Decimos en dos anexos que tienen porque existe un anexo destinado a aquellos proyectos obligatoriamente sujetos a evaluación de impacto ambiental o facultativamente sujetos a evaluación de impacto ambiental. Pensemos pues que estos anexos no los mencionamos en realidad porque tampoco son taxativos. No existe una posibilidad de predicción de todas las actividades industriales a realizar y si estas van a tener que realizar evaluación de impacto ambiental o no. Por eso no es taxativo, es solo enunciativo y, en definitiva, la Secretaría de Ambiente es la que tiene la posibilidad de determinar si se debe realizar o no realizar evaluación de impacto ambiental en base a una primera resolución fundada al respecto. Los consultores habilitados firmarán estos proyectos. A los efectos de su habilitación, estos consultores deberán incluirse en un registro temático. La Secretaría de Ambiente determinará los requisitos a cumplir por estos consultores. Finalmente, la Secretaría de Ambiente podrá establecer cierta información pública sobre el proyecto y podrá convocar a una audiencia pública. Acá tenemos que hacer particular mención del tema de la audiencia pública, porque la audiencia pública a la que en el proceso de información pública la Secretaría de Ambiente convoque es una audiencia que no resulta vinculante, es decir, que independientemente del resultado de la audiencia, en donde se hará la audiencia de aquellas personas, entes públicos o privados que tengan voluntad de opinar sobre el proyecto, y se escuchará qué es lo que plantean los vecinos, los funcionarios. Esto no resulta vinculante a los efectos de otorgar o no otorgar la aprobación por parte de la licencia. La Secretaría de Medio Ambiente podrá además, como paso previo a la obtención y cuando exista una mayor complejidad, solicitar a institutos de reconocida solvencia técnica como universidades, el INTI y otros institutos, el soporte, la colaboración en materia de análisis ambiental y posterior a eso emitirá la denominada licencia ambiental por resolución fundada. Bueno, este ha sido el procedimiento de obtención de la licencia ambiental como procedimiento de evaluación de impacto ambiental dentro de lo que es, como vemos en la imagen, dentro de lo que es el decreto 2131 en la provincia de Córdoba, que es una legislación particular, pero que vale como ejemplo de lo que es un procedimiento para la obtención de una licencia ambiental con sus etapas de publicidad, de aviso previo, de estudio científico, de análisis interdisciplinario, etc. Como cierre de clase, vamos a recordar los conceptos claves. Tenemos el concepto de evaluación de impacto, de auditoría ambiental, el concepto de residuos, las caracterizaciones de las actividades como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Después pasamos por el análisis de la Ley General del Ambiente, la competencia propia en esa ley, algunos instrumentos de gestión ambiental que recuerden ver, el ordenamiento territorial, quiénes son las autoridades de aplicación. En materia de educación, de información ambiental, también vimos los instrumentos específicos. Finalmente, el daño ambiental, la responsabilidad y todo lo relativo a la materia de tratamiento de residuos y tratamiento de la obtención de la evaluación de impacto ambiental ya como propuesta normativa en un territorio particular. Muchas gracias.